Hola, bienvenidos a iCafé Online. Muchas gracias por estar con nosotros. Esperamos de que cada canción, cada palabra que puedas escuchar sea de mucha bendición para tu vida. Recuerda que puedes escribirnos y interactuar con nosotros a través de los comentarios. De nuevo, muchas gracias por estar con nosotros y esperamos que lo disfrutes. Sepulcro fue. ¿Quién podría esa tumba abrir? Hasta que a ti yo te encontré. Muerto estaba en mi interior. Mis fracasos los oculté hasta que a ti yo te encontré y me llamaste y de la tumba salí, de las tinieblas a tu glorioso amor, y me llamaste y de la tumba salí, de las tinieblas a tu glorioso amor. Ahora mi alma salvada está. Ahora vivo en tu libertad. Y en ti, Jesús, lo viejo nuevo es. Y me llamaste y de la tumba salí, de las tinieblas a tu glorioso amor. Y me llamaste y de la tumba salí, de las tinieblas a tu glorioso amor. De mi pecado me rescataste, por tu gloria cadenas se rompen. Estaba solo y sin refugio, ahora soy ciudadano del cielo. En mi quebranto tú me sanaste, tu amor hoy es lo que yo respiro. Tengo un futuro, ya no estoy ciego, tú me llamas yo Dios. Y de la tumba salí, de las tinieblas a tu glorioso amor. Y me llamaste y de la tumba salí, de las tinieblas a tu glorioso amor. Fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios, el misterio de tu gloria
Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitaste en majestad. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Poderoso su nombre es, incomparable es él. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Hola, bienvenidos a nuestra reunión y café online. Estamos muy contentos de poder estar nuevamente reunidos a través de este medio virtual. Recuerda que si estás en la ciudad de Lima, podemos encontrarnos en persona porque tenemos reuniones presenciales como iCafé Iglesia todos los domingos a las 11:30 de la mañana en el Teatro Mochagraña, en la avenida Sáenz Peña 107 en Barranco. Pero si estás lejos de Lima, no hay problema, podemos escribirnos un mensaje, un correo electrónico a través de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, para poder también conocerte y conversar un poco más. Pero recuerda que puedes compartir también este mensaje a través del podcast o a través del canal de YouTube a las personas que conoces y que puedan también escuchar estos mensajes de la palabra de Dios. Me encantan los personajes que aparecen en las Escrituras. Los hay de todo tipo. Me gusta en particular porque nos muestran de manera muy clara la realidad del ser humano. Y por eso es que nosotros nos identificamos, nos vemos reflejados en esos personajes. Y hoy vamos a hablar de un personaje muy famoso en los evangelios. Famoso por diversas razones. Los niños, por ejemplo, en las clases bíblicas hacen dibujos de él con mucha facilidad. Es una historia que les encanta. Y el episodio que veremos podría tener hasta un aire cómico, pero es mucho más dramático de lo que pensamos. Esta historia está relatada en el Evangelio de Lucas. Solo para que tengas un poco de contexto. Esto es y sucede hacia el final del ministerio de Jesús. Ya Jesús ha anunciado a sus discípulos que debe ir a Jerusalén a morir. Y aunque se los dijo de manera muy explícita, ellos no entendían de qué estaba hablando. Estaban confundidos y de alguna manera eran reacios a esa idea. Jesús
teniendo que ir a Jerusalén a sufrir y morir. Ahora, en este viaje que está haciendo Jesús hacia Jerusalén, ya para pasar esos últimos días de su ministerio, lo que conocemos como la pasión, ocurren estas cosas. Ahora, los viajes de Jesús eran especiales. No solamente se trataba de la salida y el destino, el camino era importante. Y a veces nos enfocamos nosotros tanto en el destino que olvidamos la importancia del camino y lo que ocurre en él. Jesús más bien aprovechaba cada instante. Él siempre estaba atento, siempre cumpliendo sus propósitos y tocando a las personas allí donde estaban, donde se encontraba con ellas. Y esta vez Jesús, como les decía, está rumbo a Jerusalén y va a pasar por Jericó. En tiempos de Jesús, Jericó era como hoy una ciudad de paso, ubicada cerca del extremo sur del Valle del Jordán, justo al norte del Mar Muerto. Era un lugar por el que pasaban los viajeros que iban a Jerusalén desde el este, de la otra orilla del río, o desde el norte, de distintos lugares de Galilea. Tras haber pasado por Jericó, la mayoría de viajeros y peregrinos se dirigían hacia el oeste y emprendían el camino de ascenso a través de empinadas colinas rumbo a Jerusalén, que estaba a unos 25 kilómetros de distancia. Era un viaje muy extenuante por tierras desérticas, en parte también porque implicaba una subida constante de más de 1000 metros. Jericó, por otro lado, estaba a 250 metros bajo el nivel del mar. Es la ciudad más baja del mundo y dicen algunos que también es la más antigua. La calidez y opulencia, riquezas del lugar debido a sus abundantes manantiales hizo que fuera un asentamiento muy atractivo en esas épocas para los habitantes del mundo antiguo. Incluso ya para ese entonces era una ciudad amurallada con torres de defensa. Apenas antes de entrar a Jericó, Jesús se encuentra con un ciego que le sale al encuentro. Tal vez recuerdas ese ciego que sale y grita: «Hijo de David, ten misericordia de mí». Y Jesús se detuvo, lo mandó llamar y sanó a este ciego devolviéndole la vista. Es inmediatamente después de esto, de este episodio en las afueras de Jericó, que sucede lo que vamos a ver. Obviamente esto del ciego, este milagro, impactó al pueblo y ocurrió justo antes que Jesús entrara a Jericó. Imagina la expectativa, ¿no? Seguro habían escuchado ellos mucho de Jesús, lo habían visto en alguna oportunidad en alguno de sus otros viajes, pero ahora Jesús estaba a la puerta de la ciudad y además acababa de llevar a cabo un tremendo milagro, devolverle la vista a un ciego. Así que leamos Lucas 19, donde ocurre este relato, después de haberte explicado un poco del contexto, y veamos lo que dicen los primeros 2 versículos. Dice así: Jesús entró en Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. Mientras caminaba, un hombre rico llamado Zaqueo, que era jefe de los cobradores de impuestos, trataba de ver quién era Jesús, pero por causa de la multitud no podía hacerlo, pues era de baja estatura. Bueno, aquí vemos a Jesús ya atravesando la ciudad, entrando en la ciudad, y como era de esperarse, una multitud le rodeaba y seguro le seguía. Expectativa, curiosidad, sospechas, celos de los religiosos. ¿Cuántas reacciones causa Jesús a su paso por la ciudad? Lo mismo pasa hoy. Jesús no es un personaje que pueda pasar desapercibido. Puedes tratar de ignorarlo, pero siempre se hace presente con sus enseñanzas, con su vida, con su ejemplo. Y allí estamos, en algún momento, como la multitud, ¿no? Preguntándonos: ¿quién es este Jesús? ¿Quién es este Jesús? Uno de los que tenía muchos deseos de conocer a Jesús era Zaqueo. Hace algunas semanas en iCafé hablamos de otro personaje también muy conocido que era del mismo gremio de Zaqueo. Estamos hablando de Leví, que después fue conocido como Mateo, que escribió uno de los evangelios. Ese Leví del que hablamos hace algunas semanas era recaudador de impuestos. Y en esa oportunidad mencionamos cómo funcionaba ese tema de los impuestos. Resumiendo, en pocas palabras, era una estructura corrupta, mafiosa, que colaboraba con los invasores romanos cobrando impuestos a los judíos que estaban bajo el yugo de Roma. Su pago, o sea, lo que ellos recibían a cambio era cobrar de más, lo que quisiera. Le daban su parte a los romanos y se quedaban con la diferencia. Y por lo tanto eran vistos como traidores, inmorales, personas indeseables. Sus propios conciudadanos judíos los menospreciaban y dijimos que había toda una estructura. Leví, que vimos hace algunas semanas, era de los que estaban en la mesa, cobrando, recaudando el dinero.
Pero Zaqueo no era un simple recaudador de impuestos. Dice el texto que era el jefe de los recaudadores, o publicanos, como se les conocía. Es decir, este Zaqueo había ido ascendiendo en esa estructura corrupta. Tal vez empezó como recaudador, luego vio una sección mayor y ahora es el jefe de los recaudadores de impuestos. Eso explica por qué se nos dice que era un hombre rico, inmensamente rico. Tenía muchos bienes materiales, riquezas, poder. Poder porque recuerda que Roma respaldaba con la espada a esta estructura de publicanos, de recaudadores de impuestos que trabajaban para ellos. La gran pregunta es, ¿por qué quería ver Zaqueo a Jesús? ¿Por qué? Tal vez había llegado a sus oídos la historia de Leví, como ahora este ex recaudador de impuestos era discípulo del maestro, y eso lo inquietaba, le llenaba de preguntas. En el mismo evangelio de Lucas, apenas un capítulo antes, en el capítulo 18, encontramos a Jesús contando una parábola. Recuerda que Jesús hablaba por historias, por parábolas. Y esta historia era sobre un fariseo y un cobrador de impuestos. Y vale la pena leerla brevemente para que nos demos cuenta de las enseñanzas que estaba dando Jesús y cómo esto impactaba la vida de sus oyentes. Lucas 18, un capítulo antes, 10 y 14. Son 4 versículos. Miren lo que dice. Jesús está contando una parábola. 2 hombres fueron al templo a orar. Uno de ellos era fariseo y el otro era cobrador de impuestos. Puesto de pie, el fariseo oraba consigo mismo de esta manera: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás, que son ladrones, injustos y adúlteros. Ni siquiera soy como este cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que gano. Pero el cobrador de impuestos, desde lejos, no se atrevía siquiera a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: Dios mío, ten misericordia de mí, porque soy un pecador. Yo les digo que éste volvió a su casa justificado y no el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Has escuchado seguro esa parábola. Y esta historia que Jesús está relatando pudo llegar a oídos de Zaqueo. Recuerda que en esa época no había pues las cadenas, los correos, WhatsApp. Lo que había era el boca a boca. La gente se contaba las historias. La tradición oral era muy intensa. Y esta historia, de hecho, pudo haber llegado a oídos de Zaqueo. Y debió dejarlo pensativo. ¿Quién es este Jesús que se enfrenta así a los fariseos y encima nos defiende? ¿No sabe lo que hacemos? ¿Acaso no sabe quiénes somos? El caso es que, por esto y muchos motivos más, Zaqueo quiere conocer a Jesús. Y sale a ese encuentro, como muchos, como las multitudes. Pero tiene un problema. Es bajo de estatura. Hay mucha gente y no logra hacer contacto con Jesús. Fíjate el versículo 4, Lucas 19. Regresamos a Lucas 19. Pero rápidamente se adelantó y para verlo se trepó a un árbol, pues Jesús iba a pasar por allí. Aquí hay 2 cosas interesantes. En otras traducciones no solamente dice que rápidamente se adelantó, sino dice que corrió. Bueno, es la única manera de adelantarse a una multitud. La multitud está caminando en paralelo con Jesús, rodeándole de alguna manera, no permitiendo el acceso. Y lo que hace Zaqueo es correr, adelantándose, de alguna manera calculando por dónde va a pasar Jesús para estar allí antes. Ahora, correr era un acto impropio para un personaje como Zaqueo. Él era un jefe de recaudadores de impuestos. No era apropiado correr así apresuradamente, se veía mal. La gente lo conocía, pero a él no le importó. Y además, no solo corre, lo cual ya es mal visto en la cultura oriental, sino que se trepa a un árbol. Estos árboles llamados sicómoros son muy comunes en esta región. Dan mucha sombra, tienen mucho follaje. Hasta ahora existen. Incluso en Jericó hay uno que dicen que tiene más de 2000 años. Y la gente llega allí y te imaginarás, es una atracción turística. Incluso pues algunos dicen, no, ese es el árbol en el cual se subió Zaqueo. Bueno, si no fue ese el árbol, que han hecho pruebas y han dicho que tiene más de 2000 años, al menos es uno muy parecido. De la misma manera que correr no era apropiado, treparse un árbol pues no es algo que una persona normalmente haría. Es más algo para niños. Tal vez por esto es que esta historia es tan atractiva para los niños en nuestras clases bíblicas. Pero Zaqueo hace todo eso. Corre y trepa al árbol. Y entendamos que el anhelo de saber más de Jesús que tenía Zaqueo,
que lo hace correr, que lo hace treparse en un árbol sin importarle lo que las personas pudieran pensar o ver en él. Ese anhelo de conocer más de Jesús sigue vigente. A veces pensamos, quienes somos cristianos, que la gente no está interesada en escuchar de Jesús. Bueno, posiblemente no estén interesados en escuchar de religión o moralismos, pero te aseguro que Jesús y su mensaje siguen siendo igual de impactantes, igual de atrayente como aquellos días cuando Zaqueo subió a un árbol para verlo. El problema tal vez somos nosotros, que no hemos podido transmitir adecuadamente el mensaje del Maestro. Permíteme leer un extracto del libro Dios Pródigo de Tim Keller, que nos va a ayudar a entender esta mala percepción que a veces tenemos nosotros. Mira lo que dice Tim Keller. Las enseñanzas de Jesús atraían sin cesar a los irreligiosos de aquella época, mientras que ofendían a los religiosos y creyentes en la Biblia, bueno, el Antiguo Testamento. Sin embargo, y en términos generales, hoy por nuestras iglesias no producen este efecto. Hoy por hoy nuestras iglesias no producen este efecto. El tipo de personas marginadas que Jesús atraía no se sienten atraídas a las iglesias contemporáneas por más de avanzada que éstas sean. Nuestra tendencia es a atraer personas conservadoras, acartonadas y moralistas. Los licenciosos y liberados, los quebrados y marginales evitan la iglesia, lo cual solo puede significar una cosa. Si la predicación de nuestros ministerios y la práctica de nuestros congregantes no tienen el mismo efecto sobre las personas que tenía Jesús, entonces no debemos estar difundiendo el mismo mensaje que él difundió. Qué fuerte, ¿no? Es para pensarlo dos veces. ¿Qué tipo de mensaje estamos transmitiendo? Jesús era un personaje que atraía a los marginales, atraía a las personas que tenían dificultades, que tenían problemas, que eran incluso rechazados por los religiosos. ¿Y cuál es este mensaje de Jesús? No es solamente un credo, se trata de una vida, porque Jesús encarnó su mensaje con sus actos, con su conducta, y claro, también nos explicó con sus enseñanzas. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros? Cuidémonos de distorsionar o de no distorsionar el mensaje y el método de Jesús. Y mira lo que pasó luego, que nos muestra muy bien cómo Jesús encarnaba este mensaje. Lucas 19:5. Cuando Jesús llegó a ese lugar, levantó la vista y le dijo: Zaqueo, apúrate y baja de allí, porque hoy tengo que pasar la noche en tu casa. Zaqueo no había pasado desapercibido para Jesús. Jesús conocía la inquietud de su corazón, conocía sus anhelos más profundos, sabía de sus malas decisiones y su trabajo corrupto también. Pero Jesús veía más allá de estas circunstancias para ver a Zaqueo el hombre, a Zaqueo el que corrió para verlo y que fue capaz de subirse a un árbol para tener contacto con Jesús. Lo conocía tan bien que lo llamó por su nombre, Zaqueo. La gente debió quedarse admirada. Y Zaqueo seguro estaba en estado de shock. ¿Cómo conoce mi nombre? No importa lo que esté pasando en tu vida. No importa dónde estés, de dónde vengas, no eres desconocido para Dios. Él te conoce y te llama por tu nombre. Pero Jesús va más allá. No solo conoce bien a Zaqueo y lo llama por su nombre, Jesús se autoinvita a casa de Zaqueo. Jesús quiere tener verdadera comunión con él, con Zaqueo. Jesús no está para relaciones superficiales, frívolas o solo de apariencia. Jesús quiere ser parte de la vida de Zaqueo, de la misma manera que quiere ser parte de tu vida y de la mía. Jesús conoce a Zaqueo y lo conoce profundamente. Y eso, como lo hemos dicho muchas veces en aquella cultura oriental, implicaba ese deseo de conocer a Zaqueo de parte de Jesús, implicaba ir a su casa y cenar en ella. Y Zaqueo sabía muy bien que eso era la implicancia de Jesús yendo a su casa, un conocimiento profundo que anhelaba tener Jesús con Zaqueo. Mira lo que dice el 19:6. Zaqueo bajó de prisa y con mucho gusto recibió a Jesús. Bajó de prisa y con mucho gusto recibió a Jesús. Todas las cosas que había escuchado de Jesús se confirmaban y todos sus temores se disipaban, porque Jesús estaba mostrando gracia, bondad, aceptación y amistad a Zaqueo.
definitivamente no está aprobando ni el abuso, ni la opresión, ni la corrupción que Zaqueo personificaba. Jesús es capaz de ver más allá de eso. No lo justifica, no lo pasa por alto. Él ve otra cosa. Ve a la persona. Ese es el mensaje de Jesús. El mensaje de la gracia, de la misericordia. Es el reino de Dios que se ha acercado. Es Jesús que viene a dar esperanza. Es el amor que camina entre nosotros. Y ese es el mensaje que luego se nos encarga a ti y a mí. Llevar a todo lugar esas buenas noticias. Hay salvación, hay esperanza en Jesús. Como siempre sucede, este mensaje no es siempre bien comprendido. El moralismo, la religiosidad, siempre está clasificando a las personas, poniéndoles la X en el pecho, la letra escarlata, la vergüenza por el pecado. En eso los religiosos son expertos. Por eso mira lo que decían, Lucas 19:7. Todos, al ver esto, murmuraban, pues decían que Jesús había entrado en la casa de un pecador. Donde Jesús veía a una persona necesitada de la gracia, del amor, del perdón y la aceptación, ellos veían simplemente un pecador. Alguien que había roto los códigos morales y tenía que ser marginado, puesto de lado. ¿Cómo miras tú a las personas? ¿Qué tipo de mirada tienes o anhelas tener al mirar nuestro mundo y cultura alejados de Dios? Y cuando la murmuración está en creciendo, ocurre algo asombroso. Algo que nadie esperaba, que muestra la incapacidad de esa religiosidad moralista, pero que evidencia al mismo tiempo el milagro y el poder de la gracia. Versículo 8, Lucas 19:8. Mira lo que dice. Pero Zaqueo se puso de pie y le dijo al Señor: Señor, voy a dar ahora mismo la mitad de mis bienes a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces más lo defraudado. Mira el orden de las cosas. No es que Jesús encontró a Zaqueo y le dijo: Zaqueo, si quieres que entre a tu casa, da la mitad de tus bienes a los pobres, devuelve lo robado y entonces te aceptaré en mi círculo y entraré a tu casa. No, eso no fue el orden, porque el amor de Dios es incondicional. Jesús ama a Zaqueo a pesar de lo que él es, y él te ama no importa cómo estés viviendo. Él me ama a pesar de mis pecados. El amor de Dios no es comprado con buenas acciones. No se trata de ganarnos la aceptación de Dios. Dios te acepta como eres y no como debería ser, porque nadie es como debería ser. Y Zaqueo ha experimentado el encuentro con la gracia, el encuentro con Jesús que altera toda su vida, porque primero afectó su corazón, un corazón que buscaba algo y que encuentra todo en Jesús. Y ese encuentro trae, como siempre, una transformación, un cambio profundo en el corazón que Zaqueo luego, de manera espontánea, lo expresa en su conducta, en un cambio, en un fruto que se hace evidente para todos. Y Zaqueo, como hemos leído, da la mitad de sus bienes a los pobres y luego devuelve cuadruplicadamente a los que había estafado y robado. Eso de si en algo he defraudado es un poco de eufemismo, ¿no?, de parte de Zaqueo, pues todos sabemos que los recaudadores de impuestos robaban y robaban bien en esa época. Ahora no tenemos detalles, pero esto pudo significar una disminución significativa en las riquezas de Zaqueo. Tal vez ya no fue tan rico, o tal vez ni siquiera fue rico después de eso. Jesús luego dice algo que termina de callar la boca literalmente y las murmuraciones de aquellos que estaban ofendidos por la relación, esta nueva relación de Jesús con Zaqueo. Versículos 9 y 10. Jesús les dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa, pues este hombre también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Sabes? Zaqueo había perdido su identidad como parte del pueblo de Dios. Por su pecado y su estilo de vida, él estaba en los márgenes, alienado de lo que Dios realmente quería para él. La imagen de Dios y el propósito de Dios en su vida estaban desfigurados, distorsionados. Pero viene Jesús a encontrarse con él, a transformarlo. Y entonces Jesús, para asombro de todos, les dice: la salvación ha llegado a su casa y que este hombre, Zaqueo, es hijo de Abraham, heredero de las promesas de Dios. Jesús está restableciendo en Zaqueo el diseño, la identidad original que tenía desde el comienzo para él.
Porque cuando estamos lejos de Dios, ese diseño, ese plan de Dios para nosotros se desdibuja. Estamos separados. Y lo más terrible es que no podemos acercarnos por nosotros mismos a Dios, por más que lo intentemos. Y justamente por eso vino Jesús, para llevarnos al Padre. Por eso es que Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús viene a buscar y salvar lo que se había perdido. Y Jesús sigue haciendo eso mismo hoy. Él está buscándote. Él está llamándote. Solo debes escuchar su voz, como lo hizo Zaqueo. Escuchar a Jesús diciéndote, apúrate, baja de allí. Ven conmigo. Quiero pasar tiempo contigo. Quiero ser parte de tu vida. Y antes de orar, ahí está la invitación para ti. La invitación para aceptar este llamado de Dios, este llamado de Jesús a tu vida. Jesús que no te condena, que te acepta como eres, pero que al mismo tiempo quiere que fruto de ese amor y esa relación tu vida sea diferente, transformada. No por imposición, sino por amor, por gracia. Y si tú tal vez has conocido el Evangelio ya a tiempo, pero te das cuenta que este mensaje, este estilo de Jesús no es el estilo que está en tu vida cuando te relacionas con otras personas. Es el tiempo de aprender el camino de Jesús nuevamente. Amar a las personas como Jesús las amaba y mirar a las personas, independientemente de sus conductas, como Jesús las amaba y las aceptaba. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta historia hermosa de este hombre que corrió, que hizo todo lo que pudo para conocer de ti. Y gracias porque nos damos cuenta que hay muchos que siguen anhelando conocerte. Perdónanos, Señor, si tal vez quienes ya conocemos de tu Evangelio no hemos sido buenos comunicadores y no hemos transmitido adecuadamente este mensaje de gracia, de esperanza, de salvación. Pero gracias porque hoy a través de este relato de las Escrituras podemos entender un poco más del corazón de Jesús y podemos saber que hay esperanza, que hay gracia. Señor, toca las vidas de aquellos que escuchan este mensaje y transfórmales, Señor. Padre, que tu brazo de salvación, ese motivo por el cual viniste a esta tierra, sigue siendo evidente en la vida de mucha gente que está buscando respuestas, que está buscando restaurar eso que tú hiciste, para lo cual los diseñaste, esa identidad que solamente puede ser hallada plenamente en ti. Gracias te damos, Señor. Úsanos como instrumentos en tus manos para anunciar este mensaje y no ningún otro, y no distorsionarlo, y no caer en esa religiosidad que tenían esos fariseos, la gente que se escandalizaba cuando veía a Jesús con Zaqueo. Te damos las gracias porque tú nos enseñas día a día que tú eres amor, que tú eres gracia, que tú eres misericordia y que tú estás activamente trabajando en la transformación de nuestras vidas desde el trabajo que haces en nuestro corazón. A ti sea la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén. De hablar, tu voz podía oír. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste tu aliento en mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Tu amor me
sostiene, amor sin condición. Cuando enemigo fui, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Cuando indigno fui, pagaste el precio por mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. Tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición. Amor sin condición. Bueno, y antes de despedirnos hoy queremos hacer un saludo muy especial a los padres. Bueno, nosotros estamos en Lima, Perú, desde allí transmitimos, y en Perú el tercer domingo de junio es el Día del Padre, y justamente hoy que estamos estrenando este video estamos celebrando a todos los papás. Que realmente Dios les bendiga, que ustedes puedan seguir mostrando la imagen de nuestro Padre Dios a través de sus acciones. Somos imperfectos como padres, pero tenemos un Padre perfecto que trabaja, impacta nuestras vidas y que nos ayude y les ayude a cada uno de ustedes a poder realmente seguir siendo aquellos que inspiran, que llevan a sus familias a la palabra de Dios y que están mostrando realmente las riquezas de la gracia y del amor de Dios. Que Dios les bendiga, que pasen un lindo día en familia y que puedan realmente seguir siendo de bendición en sus hogares.
Muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales como iCafé Iglesia. Además, también tenemos un correo electrónico. Recuerda también de que ya tenemos reuniones presenciales en el distrito de Barranco, así que si estás por Lima, puedes acompañarnos a partir de las 11:30 de la mañana. También te hago recordar de que tenemos un link para pedidos de oración y acción de gracias, y además que tenemos un día especial para poder orar uno por otro. Esos son los días jueves a las 7:30 de la noche. Si quieres información de cómo poder unírtenos, también escríbenos a las redes sociales o al correo electrónico. También, si es que deseas tener algún tipo de información sobre nuestros eventos culturales, puedes tener todo ello a través de las redes sociales de iCafé Lima. Ahí podrás encontrar noticias sobre conciertos, exposiciones de pintura, en fin, todo tipo de actividades. Muchísimas gracias por haber compartido este tiempo con nosotros y esperamos de que tengas una maravillosa semana. Dios te bendiga.